Mi padre senador se saltó mi boda porque me casé con un mecánico, pero cuando les envié una foto de mi esposo, empezaron a llamarme en pánico. Mi padre tildó mi boda de vergüenza antes siquiera de molestarse en faltar a ella. Me llamo Valeria Castillo, hija de un senador de los Estados Unidos que decidió que su imagen importaba más que ver a su hija mayor decir sus votos. El día que me casé, ya sabía que él y mi madre se mantendrían alejados. Pensé que lo peor que sentiría sería el aguijón de 2 sillas vacías y el tipo de silencio que te sigue hasta casa. Estaba equivocada. Justo después de la ceremonia, todavía con mi vestido puesto, abrí el chat grupal de la familia que usualmente contenía fotos de caridad y actualizaciones de campaña. Mis manos estaban firmes de una manera que mi corazón no lo estaba. Adjunté una sola foto de mi boda y presioné enviar sin añadir una palabra, solo una imagen. Prueba de la vida que había elegido sin su permiso. Durante 3 minutos, no pasó nada. Ni felicitaciones, ni preguntas, ni siquiera un emoji de corazón falso. Entonces mi pantalla se iluminó como un panel de alarma. Primero mi madre, luego mi padre, luego mi hermana menor, luego números que reconocí de la campaña. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, todos golpeando a la vez, como si esa única foto hubiera provocado un incendio en una casa que creían incombustible. No estaban entrando en pánico porque me hubiera casado con un mecánico. Estaban entrando en pánico por quién más estaba en ese encuadre y lo que eso podría hacerle a todo lo que habían pasado décadas construyendo. Años antes de que algo explotara, las reglas de mi familia ya habían sido escritas en piedra dentro de nuestra casa en Washington, D.C. Mi padre, el senador Alejandro Castillo, trataba esa casa como una extensión de su oficina. Cada pasillo se sentía como un backstage, cada comida como un ensayo para la siguiente cámara. Mi madre, Elena Castillo, se movía por ella como una directora de escena, alisando servilletas y expresiones, asegurándose de que nada pareciera fuera de lugar. Yo era la mayor, la que se esperaba que entendiera que las apariencias eran lo primero y los sentimientos un distante segundo lugar. Para cuando llegué a la escuela secundaria, sabía exactamente dónde estaba parada. Yo era la seria que leía demasiado y sonreía muy poco. En la que confiaban para sentarse en cenas de donantes sin derramar nada sobre el mantel blanco. Mi hermana menor, Sofía Castillo, era a la que presentaban ante el mundo. Ella se reía fácilmente, sabía cómo encantar una habitación y manejaba las cámaras como la mayoría de la gente maneja vasos de agua. Cuando el personal de la campaña pasaba por allí, la llamaban cercana, de una manera que nunca se decía de mí. No había peleas a gritos en nuestra casa, casi nunca voces alzadas. Mi padre no necesitaba gritar. Podía cortarme con una mirada, con un comentario medido sobre cómo lo había decepcionado, cómo mis elecciones se reflejaban en su apellido. Mi madre tampoco discutía. Me recordaba que su carrera pagaba todo lo que nos rodeaba, y que lo menos que podía hacer era no complicar las cosas. Aprendí a leer cada cambio en su expresión como otros niños aprenden a leer las señales de tráfico. Un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos significaba que había dicho demasiado. Una pausa antes de responder significaba que debía cambiar de tema. Una larga exhalación en la mesa de la cena significaba que de alguna manera lo había avergonzado frente a los invitados. Era un entrenamiento sobre cómo no ser vista. Una tarde, cuando tenía unos 15 años, fui a buscar un viejo anuario en el cuarto de almacenamiento del pasillo de arriba. La habitación olía a polvo y limpiador de limón, apilada con cajas de campañas pasadas y proyectos escolares que mi madre guardaba para mostrar. En la parte trasera de un gabinete, encontré una caja de cartón plana llena de fotografías sueltas. La mayoría de las imágenes eran familiares. Apretones de manos en escenarios, sonrisas posadas frente a banderas, mis padres en galas de caridad. Entonces saqué una que nunca había visto. 2 hombres jóvenes apoyados contra el capó de una camioneta vieja, con el sol en la cara, los brazos alrededor de los hombros del otro. Uno de ellos era inconfundiblemente mi padre, más joven y con los hombros más relajados, el pelo más largo, la sonrisa amplia. El otro hombre se parecía tanto a él que por medio segundo pensé que la foto había sido expuesta 2 veces. Tenían la misma línea de la mandíbula, los mismos ojos, el mismo hoyuelo en la esquina de la boca. Pero había algo más suave en la cara del extraño. Se veía como mi padre podría haberse visto si nunca hubiera aprendido a usar una sonrisa como arma. En el reverso de la foto, en tinta descolorida,
solo había un año y una palabra que no podía distinguir bien. De pie allí en esa habitación estrecha, la foto en mi mano se sentía más pesada de lo que debería. No encajaba con la historia que me habían contado sobre nuestra familia. Nunca había escuchado a mi padre mencionar a un hermano. Nunca había visto a mi madre poner un lugar extra en la mesa o visto a un hombre que se viera así en ninguno de los collages enmarcados en el pasillo. El sonido de los tacones de mi madre en el pasillo me sacó de mi trance. Deslicé las otras fotos de nuevo en su caja, pero me quedé con esa como si alguien pudiera explicarla. Salí al pasillo, con el corazón latiendo más rápido por razones que aún no podía nombrar. Esa fue la primera vez que entendí que faltaban partes de nuestra historia familiar a propósito, y que el hombre en esa fotografía había sido recortado tan pulcramente como una cara cortada de un marco. En los años que siguieron, esa fotografía oculta permaneció guardada dentro de un cuaderno que mantenía en mi estante superior, un recordatorio silencioso de que algo en nuestra historia familiar había sido reescrito. A medida que avanzaba hacia la edad adulta, la distancia entre mis padres y yo no provino de una discusión dramática. Provino de una erosión constante de la confianza, una comprensión gradual de que mi valor para ellos dependía completamente de que también reforzara su imagen pública. Las solicitudes universitarias fueron tratadas como informes de estrategia de campaña. Las trayectorias profesionales se evaluaron según cómo podrían verse en un titular. Mi padre nunca preguntó qué quería yo. Preguntó qué tendría sentido para un castillo. Durante ese tiempo, gravité hacia espacios que no se parecían en nada a nuestra casa pulida. Talleres de reparación al aire libre, centros comunitarios, lugares ruidosos donde la gente gritaba a través de las habitaciones y a nadie le importaba la alfombra impecable. Allí fue donde conocí a personas que vivían sin ensayar sus palabras. Sus vidas eran desordenadas, honestas, sin editar de una manera que despertó algo dentro de mí. Nunca mencioné este cambio a mi familia. Para entonces, entendía que ciertas verdades, especialmente las que me hacían sentir viva, era mejor mantenerlas fuera de la casa de los Castillo. Aprendí a moverme por su mundo con una calma practicada mientras construía una vida separada fuera de la vista. Fue durante una de mis visitas a casa desde la universidad que apareció una segunda pista. Mis padres se estaban preparando para organizar una recaudación de fondos, y me habían encargado organizar cajas en el sótano. Mientras limpiaba un estante, encontré un sobre delgado encajado entre contenedores de almacenamiento apilados. Dentro había algunos documentos, nada notable a primera vista, pero entre ellos había una carta doblada con una letra que no se parecía en nada a la escritura firme y deliberada de mi padre. Los trazos eran más sueltos, curvos, casi familiares. La carta no era larga. Hacía referencia a un desacuerdo, algo sobre principios, algo sobre negarse a seguir un plan. No mencionaba nombres, solo iniciales, pero el tono llevaba un peso de traición. Quienquiera que la escribió se había preocupado profundamente, y quienquiera que la recibió había elegido el silencio en lugar de la reconciliación. No tomé la carta, pero su contenido viajó a casa conmigo como una pregunta sin respuesta. La narrativa familiar con la que me habían criado que estábamos unidos, ordenados, inquebrantables comenzó a sentirse frágil. Alrededor de este tiempo, mi conexión con Javier Morales comenzó a tomar forma. Él trabajaba en un hangar local donde pasaba largas horas reparando aviones pequeños. Lo conocí durante un proyecto de pasantía, y lo que me llamó la atención primero no fue su habilidad, sino la firmeza en la forma en que escuchaba. Javier existía en un mundo sin actuaciones pulidas. Valoraba la precisión, la integridad y la determinación tranquila. Estar cerca de él se sentía como bajar de un escenario en el que nunca había elegido estar. Me encontré regresando al hangar con el pretexto del trabajo, aunque lo que buscaba era la calma que se asentaba a su alrededor. Nuestras conversaciones fueron casuales al principio, luego más profundas a medida que pasaba el tiempo. Hablaba sobre motores y soluciones y construir algo desde cero, no sobre óptica o alianzas. Sin decirlo nunca en voz alta, me mostró una versión de la vida donde la identidad no necesitaba aprobación para importar. Me di cuenta lentamente, casi a regañadientes, de que confiaba en él de una manera que nunca había confiado en nadie de mi familia. Y esa confianza me hizo protectora de él, del mundo tranquilo que estábamos creando en los márgenes de las expectativas de mis padres. En ese punto, todavía creía que podía mantener ambos mundos separados. El que mis padres diseñaron para mí y el que yo estaba construyendo para mí misma. Aún no entendía que ya estaban en curso de colisión,
puesto en marcha mucho antes de que yo fuera lo suficientemente mayor para reconocer las señales. Para cuando Javier y yo decidimos casarnos, la distancia entre mi vida y la casa de los Castillo se había ensanchado en algo permanente. La boda tuvo lugar en una pequeña capilla junto a un lago cerca de las afueras de Denver, un lugar tranquilo con bancos desgastados y luz solar que entraba a través de ventanas altas en franjas suaves e irregulares. La elegí porque se sentía real, sin pulir, honesta, intacta por las expectativas que habían dado forma a gran parte de mi crianza. No envié invitaciones formales a mis padres. Les informé de la manera en que uno podría notificar a una oficina de una ausencia programada, directa, breve y sin la menor esperanza de calidez a cambio. Su silencio posterior fue predecible, aunque la confirmación final llegó en forma de un mensaje de mi madre. La redacción era educada, eficiente y totalmente desprovista de emoción. Hacía referencia a las obligaciones de mi padre, insinuaba que mis elecciones complicaban las cosas y terminaba con un recordatorio de que el tiempo importaba en la política. No reconoció mi compromiso, mi futuro, ni el hecho de que su hija mayor se casaba. Cuando comenzó la ceremonia, sentí la ausencia de los 2 asientos vacíos solo como un dolor leve, como un moretón que había aprendido a ignorar. Las personas que llenaban la capilla no estaban atadas a mí por sangre, sino por algo más robusto, gente del hangar de aviación, algunos amigos cercanos de la escuela, compañeros de trabajo de Javier, individuos que se presentaron porque querían, no porque se esperara. Y entre ellos estaba sentado un hombre que había conocido solo meses antes, Tomás Rivas. Lo reconocí no por presentación, sino por parecido. La misma mandíbula, los mismos ojos que el hombre en la fotografía que había encontrado hace años. El que nunca había pertenecido a ninguna parte en la narrativa curada de mis padres. Cuando encontré a Tomás por primera vez en un pequeño evento comunitario, no sabía su nombre. Solo sentí una familiaridad que inquietó algo dentro de mí. Más tarde, después de una breve y tranquila conversación donde reveló su conexión con mi padre, la verdad cruda comenzó a surgir. Tomás se comportaba con una confianza discreta, del tipo que no busca atención, pero hace sentir su presencia de todos modos. No actuaba como alguien que venía a reclamar un lugar en mi vida. Actuaba como alguien que una vez había sido empujado fuera de un lugar en la suya. No pedí la historia completa ese día. No estaba lista para confrontar lo que ya sospechaba. En la recepción, celebrada bajo un toldo en el patio del lugar de trabajo de Javier, deambulé entre grupos de invitados, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Las risas se elevaban desde mesas esparcidas con comida y decoraciones desiguales. Nada en ello se parecía a un evento de los Castillo. Sin discursos pulidos, sin fotógrafos, sin perfección filtrada, solo alegría real, descoordinada e imperfecta. Javier se movía por el espacio con la facilidad de alguien que sabía exactamente quién era. Verlo así, confiado, con los pies en la tierra, me hizo entender por qué mis padres nunca podrían aceptarlo. No podía ser moldeado o aprovechado, no podía ser integrado en una estrategia política. A medida que la noche se asentaba en un ritmo cómodo, Javier me rodeó con un brazo y por un momento el ruido se desvaneció. Sentí la solidez de la vida que estábamos marcando juntos, una vida construida lejos de la presión de las apariencias curadas. Fue entonces cuando noté a Tomás sentado tranquilamente cerca de una de las mesas, observando la celebración con una expresión reflexiva. No había resentimiento en su mirada, solo un tipo de aceptación tranquila que hizo que algo se apretara en mi pecho. Entendí entonces por qué su presencia importaba de una manera que la ausencia de mis padres no. Más tarde, cuando alguien pidió una foto grupal, Javier y yo nos paramos juntos y Tomás intervino a nuestro lado. El momento fue simple, natural, no forzado. Pero cuando el obturador de la cámara hizo clic, sentí un cambio innegable, como una puerta cerrándose detrás de mí y otra abriéndose adelante. Ambas cargando el peso de una verdad que ya no podía ignorar. A medida que se desarrollaba la semana posterior a la boda, las consecuencias de esa única fotografía comenzaron a tomar forma de maneras que no había anticipado completamente. La imagen que envié, solo nosotros 3 de pie juntos, había aterrizado en el chat grupal de mi familia como una chispa en una habitación llena de papel seco. No respondí al aluvión de llamadas que siguieron. No expliqué la foto ni respondí ninguno de los mensajes frenéticos. En cambio, dejé que el silencio se extendiera, sabiendo instintivamente que el silencio inquietaba a mis padres más de lo que la ira jamás podría. Pero bajo esa quietud, sentí un cambio expandiéndose hacia afuera.
Mis padres habían pasado años construyendo una imagen de una familia política unificada y digna, y la repentina aparición de Tomás Rivas, un hombre al que habían trabajado cuidadosamente para borrar, amenazaba con fracturar la fachada de la que dependían. Unos días después, un sedán elegante entró en el lote de grava detrás del hangar de Javier. Reconocí las ventanas tintadas antes de reconocer a la mujer que salía. Sofía Castillo se movió a través del espacio con pasos cuidadosos, como si el suelo irregular fuera un insulto personal. Llevaba jeans a medida y un blazer inmaculado, su cabello recogido con la precisión que mi madre valoraba. Su repentina presencia no me sorprendió, pero la tensión alrededor de sus ojos sí. No estaba aquí para la reconciliación. Podía sentirlo antes de que hablara. Estaba aquí porque algo en su mundo se estaba deslizando, algo que no sabía cómo manejar sola. La llevé a un rincón más tranquilo del hangar donde pudiera escapar del ruido de la maquinaria. Sus manos permanecieron entrelazadas con demasiada fuerza, y seguía mirando al suelo como si las palabras correctas pudieran aparecer allí. Podía ver la misma tensión aguda que solía llevar durante los ensayos de la infancia para apariciones públicas. La tensión de alguien a quien se espera que sonría a través de la incomodidad. Finalmente explicó pieza por pieza lo que había estado sucediendo en casa desde la boda. Las llamadas que ignoré no eran solo reacciones emocionales. Eran intentos de contención. Mi padre había estado en medio de negociaciones con un socio industrial importante, y la reaparición de Tomás había enviado ondas a través de redes que dependían en gran medida de narrativas curadas. Según Sofía, ya habían comenzado a circular preguntas entre aliados políticos que recordaban fragmentos de viejos rumores, historias de una disputa familiar, una asociación que se había disuelto sin explicación, un pariente que había desaparecido de la vista pública. La fotografía no confirmaba nada directamente, pero planteaba suficientes dudas para que otros comenzaran a tirar de hilos que mis padres habían trabajado duro para anudar. Mientras hablaba, observé la cuidadosa compostura que intentaba mantener. A pesar de su calma practicada, su decepción era palpable. No estaba enojada en nombre de mis padres. Estaba enojada porque sus propios planes comenzaban a desmoronarse. Sus círculos sociales dependían de la estabilidad, y ahora el suelo debajo de ella se estaba moviendo. Lo que más me llamó la atención fue darme cuenta de que no estaba pidiendo claridad sobre Tomás o incluso sobre mi matrimonio. Quería que se restaurara el control, que se recuperara el equilibrio. Quería que volviera a la fila el tiempo suficiente para acallar los susurros. No le ofrecí lo que quería. No suavicé lo que necesitaba permanecer firme. De pie junto al armazón del avión detrás de mí, sentí la diferencia entre el mundo que me había formado y el mundo que estaba eligiendo. El primero exigía silencio. El segundo dependía de la verdad. Para cuando Sofía se fue, la tensión en sus hombros se había agudizado, y caminó hacia su auto con la postura de alguien que regresa a una vida que ya no reconoce. Vi desaparecer el sedán más allá de la cerca de alambre, consciente de que su visita marcaba solo el comienzo de un desenlace mucho mayor. Lo que se había puesto en marcha ya no podía ser controlado, ni por mis padres y mucho menos por mí. En los días que siguieron a la visita de Sofía, la tensión alrededor de mi familia se tensó como un cable estirado demasiado lejos. Las noticias comenzaron a circular silenciosamente a través de los círculos políticos. Pequeños murmullos al principio, luego preguntas más agudas dirigidas hacia la oficina de mi padre. No necesitaba confirmación directa para entender lo que estaba sucediendo. Años de vivir en esa casa me habían enseñado lo rápido que se propaga la inquietud cuando se amenaza una narrativa. La reaparición de Tomás era más que un recordatorio personal de viejas heridas. Era evidencia de una historia que mis padres habían mantenido enterrada, y ahora la tierra a su alrededor se estaba aflojando. Intenté mantener mi rutina regular en el hangar, pero incluso allí me llegaban ecos del mundo exterior. Javier, sintiendo el cambio, observaba cuidadosamente sin presionar. La estabilidad de su presencia me anclaba, sin embargo, todavía sentía el peso de lo que se estaba desarrollando. Mis padres habían construido sus carreras sobre el control. Control de la percepción, control de los mensajes, control de cada detalle que tocaba el apellido Castillo. Perder el control no era algo que supieran soportar. No pasó mucho tiempo para que las consecuencias se hicieran más públicas. Una mañana, mientras estaba clasificando registros de mantenimiento en la oficina de Javier, mi teléfono vibró con una alerta de un sitio de noticias políticas.
El titular mencionaba una auditoría interna vinculada a una de las negociaciones industriales que mi padre había estado persiguiendo. No había nada explosivo en el artículo. Sin acusaciones, sin irregularidades confirmadas, solo una serie de preguntas puntuales sobre transparencia, influencia y la posibilidad de que resurgieran conflictos internos de larga data. Pero en política, las preguntas por sí solas son suficientes para provocar incendios. Leí la pieza 2 veces, entendiendo inmediatamente lo que representaba la auditoría. No se trataba de disputas políticas o preocupaciones presupuestarias. Se trataba de grietas en una imagen cuidadosamente mantenida, y los rivales de mi padre estaban aprovechando la oportunidad para ensanchar esas grietas. El artículo no mencionaba nombres más allá de los títulos oficiales, sin embargo, el momento era inconfundible. En el momento en que Tomás apareció de nuevo en mi vida y en la fotografía, revivieron viejas incertidumbres. Personas que una vez habían aceptado la reputación pulida de mi padre sin dudarlo ahora estaban revisando recuerdos que habían archivado hace años. La comprensión llegó lentamente, luego toda de una vez. Mi fotografía no había causado el desenlace. Simplemente había eliminado la última capa de barniz, ocultando una fractura que había existido mucho antes de que yo fuera lo suficientemente mayor para entenderla. A medida que continuaba el día, me encontré regresando a la foto que había tomado en la boda. La facilidad en la postura de Tomás contrastaba marcadamente con la tensión grabada en cada imagen pública de mi padre. Ese contraste por sí solo decía mucho sobre su historia, incluso sin saber toda la verdad. Más tarde esa tarde, salí del hangar para aclarar mis pensamientos. El olor penetrante del combustible del motor se mezclaba con el aire fresco de Colorado. Por primera vez desde que envié la foto, me permití considerar la posibilidad de que el desmoronamiento de mis padres no tuviera nada que ver con que yo eligiera a Javier. Tenía todo que ver con que la verdad que una vez enterraron repentinamente tuviera una cara de nuevo, una que no podían controlar o contextualizar. No sentí culpa. Lo que sentí fue claridad, del tipo que revela cuánto de tu vida fue moldeada por el miedo de otra persona. Mis padres me habían criado para creer que proteger a la familia significaba proteger su imagen. Pero de pie fuera del hangar, finalmente entendí que una imagen construida sobre una omisión no puede sobrevivir a la realidad. No sabía hasta dónde se extenderían las consecuencias, ni cómo mis padres intentarían recuperar su terreno. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Lo que sucediera a continuación no estaría determinado por las expectativas que una vez me definieron. La verdad ya había dado sus primeros pasos hacia la luz, y yo había dejado de apartarme para dejarla pasar. Para cuando las preguntas alrededor de mi padre se intensificaron, sentí que la distancia entre nosotros había llegado a un punto donde nada podía ser reparado. Una noche, después de un largo turno en el hangar, regresé a casa para encontrar un sobre deslizado debajo de mi puerta. Mi nombre aparecía en el frente con la cuidadosa letra de mi madre. Dentro había un mensaje corto pidiéndome que fuera a la residencia de los Castillo para una conversación necesaria. No hubo disculpa, ningún reconocimiento de la agitación que los rodeaba, solo una expectativa de que aparecería porque siempre lo había hecho. Fui, no por obligación, sino porque necesitaba cerrar la última puerta que aún permanecía abierta. Cuando entré en la casa, el silencio se sintió más agudo de lo que recordaba. Mi padre estaba parado cerca del comedor, postura rígida, expresión contenida, signos que reconocí como intentos de recuperar el control. Mi madre se demoraba detrás de él, mirándome con una mezcla de preocupación y cálculo. No preguntaron cómo estaba o cómo había cambiado mi vida desde la boda. Se centraron en cambio en las consecuencias que estaban experimentando, escrutinio de colegas, alianzas tensas, consultas inesperadas sobre sus decisiones pasadas. Mientras hablaban, escuché sin responder. Cada palabra confirmaba lo que ya había aprendido durante años de cuidadosa observación. Su preocupación no era sobre la familia, sino sobre la contención. Veían las crecientes preguntas como un inconveniente, una interrupción a una narrativa que creían merecer proteger. Mi padre finalmente cambió la conversación hacia mí. Insinuó que mis elecciones habían acelerado la repentina atención en su oficina, que había ignorado lo que representaba el apellido Castillo. Hablaba como si mi vida fuera de esta casa fuera una desviación en lugar de una realidad que yo había construido con intención. Cuanto más hablaba, más claro se volvía que todavía esperaba que me alineara con sus objetivos. Incluso ahora, incluso después de todo. De pie allí, sentí una calma inesperada asentarse sobre mí.
Miré las paredes, las fotografías arregladas, la versión curada de nuestra familia que nunca había coincidido con la verdad. No sentí ira, solo certeza. La parte de mí que una vez buscó su aprobación había desaparecido mucho antes de este momento. Cuando hablé, mi voz permaneció firme. Les dije que mi vida ya no estaba atada a la suya, que las decisiones que tomaba no estaban sujetas a estrategia política o gestión de reputación. Les dije que no volvería a esta casa de nuevo. No alcé la voz ni ofrecí acusaciones. Simplemente declaré el límite que se había estado formando en mí durante años. La expresión de mi padre se tensó, un cambio apenas visible, pero suficiente para mostrar que entendía lo que quería decir. La respiración de mi madre se detuvo levemente, aunque no dijo nada para detenerme. Su silencio se sintió como la confirmación de que el vínculo entre nosotros siempre había sido condicional, mantenido unido por expectativas que yo ya no cargaba. Me di la vuelta y salí de la residencia Castillo sin dudarlo. El aire de la noche se sentía agudo y limpio contra mi piel. Por primera vez, sentí todo el peso de lo que significaba elegir mi propia vida. Una no moldeada por el silencio, no moderada por las apariencias, no dependiente de una aprobación que nunca llegaría libremente. No hubo triunfo en ese momento, solo liberación. Irme no fue una victoria sobre ellos. Fue un regreso a mí misma. Su historia se erige como un recordatorio de que algunas familias se fracturan no a través de conflictos explosivos, sino a través de años de expectativas silenciosas que no dejan espacio para la autenticidad. Valeria Castillo aprendió que elegir la paz a menudo requiere alejarse de las personas que se niegan a verte más allá de sus propias necesidades. Su determinación muestra que los límites no son actos de rebelión. Son actos de preservación. Para cualquiera que alguna vez se haya sentido definido por la imagen de otra persona, su viaje ofrece una verdad simple. Tienes permiso para salirte del cuadro.